El gran misionero y fundador de iglesias, fundador de escuelas, traductor de la Biblia, William Carey, alguna vez dijo una frase que le queda muy bien a este final o a esta conclusión del libro de Ageo. Él dijo: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo a triunfar en cosas que no importan. Miren esa frase tan linda, ¿no? Se la repito, dice: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo a triunfar en cosas que no importan. Y esa frase es muy hermosa porque nos aterriza a la realidad, lo mismo que el libro de Ageo, ¿no? Si ustedes recuerdan, este hombre del que ya hemos hablado algunas veces, de William Carey, era un hombre muy inteligente, muy capaz, ¿no? Muy valiente también. Y si él se hubiera dedicado a cualquier otra cosa en la vida, pues seguramente habría sido exitoso por todos los dones y talentos que Dios le dio. Imagínense que a los 21 años de edad, él, aparte de su idioma natal, ya hablaba también el latín, hablaba el griego, hablaba el hebreo y el italiano. Con 21 años. Y estaba estudiando danés y francés. Entonces imagínense, eso no es tan fácil, y menos en un tiempo como ese. No había todas esas plataformas que hoy hay para aprender idiomas. Tuvo que haber sido muy difícil. Sin embargo, este hombre tan joven ya tenía muchos de esos idiomas. ¿Por qué? Porque Dios le dotó con una mente maravillosa, ¿no? Y en el tiempo que le tocó vivir, pues todas esas habilidades, todo eso de poder interpretar idiomas, de poder entenderlos, pues era muy útil, ¿no? Y no solo era útil, sino que era muy cotizado, muy anhelado por diferentes asociaciones que precisamente estaban explorando nuevos lugares, ¿no? Entonces, este hombre, si se hubiera dedicado a cualquier otra cosa, habría también sido exitoso, ¿no? Y como dice su frase, ¿no? Él decía: yo no temo al fracaso, ¿no? Y no temía al fracaso porque él sabía que tenía los dones para ser exitoso en cualquier área. Pero entre tantas opciones, él apuntó a la que entendió que era la más importante, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues la obra de Dios, la predicación del Evangelio de Cristo. Esa fue la que él vio como la más importante y a esa le apuntó. Ese área, pues obviamente, era la más difícil en su tiempo. Él escogió ser misionero, que era muy difícil. Misionero en muchos lugares donde era muy complicado, ¿no? Tal vez era el área más exigente de ese tiempo, la que menos fama le brindaba, ¿no? Él no iba a ser famoso por dedicarse al Evangelio, la que menos dinero le ofrecía. Imagínense, irse de misionero no era muy buen negocio, ¿no? Sin embargo, fue esa la que él amó y la que él quiso y en la que realmente fue exitoso, ¿no? Aunque no para el mundo, pero sí para Dios. Y en ese sentido este hombre nos da ejemplo, ¿no creen ustedes? Así deberíamos pensar los creyentes y orar a Dios que nos libre de ser exitosos en lo que no importa, ¿cierto? Y más bien que nos ayude a ser exitosos en lo que sí importa, en lo que sí tiene valor, en lo que sí tiene trascendencia, en su gloria, en su evangelio, en su propósito eterno. Y el libro de Ageo es una amonestación precisamente a la iglesia que se ha desviado del propósito divino y que persigue lo efímero y que quiere triunfar en lo que no importa. Miren, contrario a lo que dice William Carey, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros suspiramos por las cosas de este mundo, por tener éxito en lo que no importa. Y es un llamado al arrepentimiento, a poner nuestra mirada en aquello para lo que fuimos nosotros puestos en esta tierra, en lo que verdaderamente tiene valor en Cristo y su obra de redención. Y hoy terminamos esta serie expositiva del libro del profeta Ageo, que hemos estado estudiando bajo un lema. ¿Cuál es ese lema? Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la enseñanza número 18 y se titula La razón de nuestra existencia. Así se titula, así terminamos, la razón de nuestra existencia. Y para esta conclusión quisiera empezar leyendo uno de los versículos que ya estudiamos, obviamente, porque ya los estudiamos todos, y que contiene una frase que se repite mucho en el texto y que resume el propósito del libro, ¿no?
que es Ageo 1.5. Miren lo que dice ese texto, Ageo 1.5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y eso es el libro de Ageo, ¿no? Es un llamado de Dios a su pueblo a meditar en su mal camino, porque ese era el camino de ellos, un mal camino. Y hoy terminamos esta serie expositiva que nos llevó 4 meses. Esta serie de Ageo llevó 4 meses estudiarla, ¿no? Y terminamos con esa conclusión de lo que Dios nos ha enseñado a través del libro de Ageo. Así que si usted de pronto, de todas estas enseñanzas, dice, bueno, pero al fin, ¿cuál es el mensaje de todo el libro? Pues hoy lo vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó este año, al final, en los últimos 4 meses? Pues hoy lo vamos a resumir. Recordemos un poco el contexto del libro para entrar en materia. Después de la deportación, recuerden que Israel y Judá fueron deportados. Judá fue deportado a Babilonia y después de esa deportación a Babilonia, Dios soberanamente mueve el corazón del rey Ciro, el persa, ¿cierto? Lo mueve para que el pueblo pueda regresar a su tierra y volver a vivir como el pueblo escogido de Dios. Pero les da un encargo, ¿cierto? Les dice, vayan y hagan el templo. Les da el material, les da todo y les da la tarea, regresen a construir el templo. Ellos regresan, comienza la obra de reconstrucción, pero al encontrar oposición, este pueblo se desanima, deja las cosas ahí y no vuelve a acordarse del templo durante más de 10 años. Y durante esos más de 10 años, ellos se dedican a sí mismos, ¿cierto? A su prosperidad, a su economía, ¿cierto? A mejorar y embellecer sus casas como si fueran palacios, incluso utilizando el material que Dios les había dado para el templo, ¿cierto? Y ahí es cuando Dios trae al profeta Ageo con 5 mensajes a través de los cuales Dios logra despertar el espíritu de este pueblo para que continuaran la reconstrucción del templo, ¿no? Y el libro de Ageo contiene precisamente el llamado de atención de Dios para una iglesia que se había apartado del propósito de Dios y estaba convirtiéndose en un pueblo mundano, ególatra y vano, ¿cierto? Y después de haber estudiado todo este libro, como lo hemos hecho este año, pues yo estoy convencido que es uno de los libros más relevantes para la situación actual del mundo, ¿no? Y para la situación actual de la iglesia. Porque la iglesia se ha dejado impregnar del mundo en su vanidad, en querer y anhelar las cosas que no tienen ningún valor, como dijo William Carey, que no importan, ¿cierto? Nos hemos enamorado de este mundo, los cristianos, y hemos quitado los ojos de Dios, de su ley, de su propósito, del evangelio, y los hemos puesto en lo que el mundo los pone. Por eso me parece uno de los libros más relevantes para este tiempo. Porque Ageo controvierte nuestra manera de pensar en 5 temas específicos. En 5 temas que es muy importante tenerlos claros si nosotros queremos vivir apropiadamente. ¿Cuáles son esos 5 temas de los que habla este libro y con los que vamos a resumir este libro? Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy, si Dios nos lo permite. 5 cosas en las que Ageo nos cambia nuestra manera de pensar, ¿no? 5 temas que son importantes para la vida y que Ageo nos reprende por nuestra manera de pensar y nos enseña lo que dice Dios, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 temas? Pues vamos a verlos hoy, ¿no? Primeramente, Ageo nos habla de Dios como soberano. Miren lo importante. Ageo nos habla de Dios como soberano. Si leemos el versículo 1 del capítulo 1 de Ageo, dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: y los hombres, a causa de nuestro pecado, solemos pensar que nosotros somos dueños de nuestra propia vida, ¿sí o no? Solemos pensar que todo lo que tenemos es nuestro, como si no se nos hubiese entregado. Solemos pensar y actuar como si todo fuera nuestro, si tuviéramos dominio sobre todo, como si fuéramos reyes, soberanos. Y en nuestro delirio,
porque eso es delirio, ¿no? En nuestra delirante soberbia, incluso vemos a Dios como si Él fuera el siervo. Imagínense, nosotros los dueños, Dios el siervo. Como si Él tuviese que ir detrás de nosotros, haciendo que todas las cosas salgan como a nosotros nos gusta, ¿sí o no? Y si no salen como nos gusta, ¿cómo nos ponemos? Enojados, ¿cierto? Nos enojamos. E incluso llegamos a dudar de su bondad. Llegamos a dudar de su grandeza. Llegamos a dudar incluso de su existencia. Así somos. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo judío. El pueblo judío se había olvidado de Dios y se creía el dueño de lo que tenía. Pero Ageo con su mensaje nos aterriza, ¿no? Con su mensaje Él nos hace caer de las alturas. Y como podemos ver en este texto, el profeta desde el principio nos presenta a un Dios como soberano. Miren que Él le habla a este pueblo como el soberano. Dios es el creador, el dueño de todo lo que existe, incluyendo de nuestras vidas, ¿o no? De la vida de todos los hombres. Y la manera en que habló en Ageo, en este texto que acabamos de leer, es muy clara, ¿no? Él habla como Señor y les dice, habla a Zorobabel, las autoridades, ¿no? Habla a Josué. En este libro Dios se dirige a las autoridades de Judá, les amonesta por su manera de vivir y les exige con autoridad un cambio. Miren. Y eso solo lo hace el que tiene autoridad, el que tiene el poder. Y notemos que Dios no les está dando un consejo. Miren que no es la humilde opinión de Dios, ¿o sí? No, la Biblia no es la humilde opinión de Dios. El mensaje de Ageo es una amonestación con muchos cuestionamientos acerca de cómo vivían ellos, de sus actos. Y mandamientos concretos para que ellos los pongan por obra, para que ellos cambien. ¿Y por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios habla tan golpeado, diría alguno, ¿cierto? ¿Por qué Dios habla tan fuerte? Pues porque Él es el Señor, no el siervo. Miren cómo Ageo nos cambia la mentalidad. Él es el Señor. Y por ser el creador y dueño de todo, pues Dios puede disponer de lo suyo como Él quiere. Dios puede disponer soberanamente de lo que quiera, como Él prefiera, porque es dueño, incluso de la vida de los incrédulos, ¿no? Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero aún de ellos dispone Dios. ¿Cuánto más de nosotros, que somos la iglesia, el pueblo que Él ha redimido a precio de la sangre de su Hijo? Dios puede disponer de usted, de sus hijos, de su dinero, de su trabajo. Dios puede disponer de lo que quiera que usted tenga porque Él es el dueño. Ageo nos aterriza porque nos recuerda que nosotros somos de Dios. Que somos los hombres los que estamos bajo autoridad. Que tenemos un dueño que es el Señor. Que no nos mandamos solos. Que dependemos absolutamente de Dios. Que el propósito que vale en esta vida es el del Señor y no el nuestro. Que nosotros estamos en servicio de Él y no Él en servicio nuestro. Que estamos aquí para Dios y no Dios para nosotros. ¿Recuerdan Romanos capítulo 11, versículo 36? Miren, este versículo es precioso y muy determinante en todo lo que hemos estudiado de Ageo. Y yo creo que este versículo debería quedar en nuestro corazón, en este estudio. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que nos enseñó Ageo. Porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Somos de Dios, Él es el soberano y nosotros somos los siervos. La pregunta es si entendemos eso. ¿Entendemos que Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro futuro? Mire, hoy hay gente profetizando a diestra y a siniestra. La pregunta ¿es que ellos son dueños? No. ¿Quién sabe cómo va a estar este año? Dios. El soberano, ¿qué va a pasar este año? Lo que Él quiera, no lo que yo diga. No lo que yo decrete, ¿o sí? ¿No? Podemos aquí quedar afónicos decretando, pero este año va a pasar lo que Dios dijo. Lo que Dios decretó.
Entendemos que Él puede disponer de todo porque Él es el dueño. Entendemos que todo, incluso la vida, depende absolutamente de Él. Esas son preguntas que nos deja Ageo, ¿cierto? Acerca de nuestra fe, de cómo entendemos nosotros a Dios, cómo lo vemos. ¿Lo vemos como el Señor o como nuestro siervo? El segundo tema que nos habla Ageo, que es muy importante también, es del hombre como pecador. El hombre como pecador. Y Ageo 2:14 es un versículo que nos recuerda esa verdad de que el hombre es pecador. Dice Ageo 2:14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Miren lo que dice Dios, ¿no? Si querían de final de año un mensaje alentador, miren este mensaje que trae el pastor. Dice el Señor, todo lo que este pueblo es y hace es inmundo. Y como vemos en este versículo, el libro de Ageo, en concordancia con toda la Escritura, pues nos muestra que el hombre es un pecador, que no es bueno, como dicen muchos, sino que es un pecador. Que no solamente sus obras son malas, sino su ser. Y Ageo nos muestra que el pueblo de Judá se había olvidado de Dios, se había entregado a una vida mundana y ególatra, pero aún así profesaban que ellos eran un pueblo bueno, que tenían fe en Dios. Y de la misma manera los hombres, a causa de nuestro pecado, pues nos olvidamos fácilmente de Dios, rechazamos su autoridad, no hacemos su voluntad, preferimos hacernos los locos de que no sabemos y no entendemos, ¿cierto? Y no hacemos su voluntad, pero aún así preferimos pensar que nosotros somos buena gente, ¿no? Nosotros somos un buen pueblo, nosotros somos morales y hasta religiosos, ¿no? Todos los hombres, la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. Y todo hombre, si usted se da cuenta, realmente sabe que es pecador o no. Pero si usted hace una pregunta en la calle, si usted le pregunta a la gente, ¿qué cree que la gente va a contestar? ¿Que ellos son malos? No, la mayoría va a decir que son buenos. Nosotros ya hicimos el experimento, ¿cierto? Uno le pregunta a la gente y dice, no, yo soy bueno, yo ni robo ni mato, ¿cierto? Y todos los hombres sabemos que pecamos, pero todos lo negamos. Pero Ageo nos confronta con nuestra realidad pecaminosa y nos deja ver que nuestras acciones son mundanas, vanas e idólatras. O como él dijo en el texto, son inmundas. El pueblo de Judá, al igual que muchos cristianos hoy, profesaban fe en Dios, en el Dios verdadero, porque es que no eran un Dios falso, eran el Dios verdadero. Se reunían, adoraban a Dios con ritos bíblicos, porque los ritos con los que adoraban eran bíblicos. Pero su vida práctica no concordaba con la profesión de fe que hacían. Miren lo interesante. Ellos decían temer a Dios. Ellos iban y adoraban como la Biblia dice. Sin embargo, su vida diaria negaba toda esa fe. Y cuando la profesión de fe no concuerda con la realidad, pues debemos pararnos en el camino, ¿cierto? Y meditar en él, como dice Ageo. En su ministerio terrenal continuamente Jesús amonestó a sus seguidores y les llamó a meditar en la autenticidad de su fe, contrastándola con sus palabras y sus acciones, ¿no? Si sus palabras son reales, van a concordar con sus acciones. Y miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Miren lo que Jesús le dijo a sus seguidores. Miren estas palabras de motivación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venía un poconón de gente detrás de Jesús, siguiéndole, diciendo, con usted para las que sea, Señor. Pero Él les dice en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren lo tremendo, ¿no? Esa palabra tan tremenda para la iglesia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, no hay concordancia. Una cosa es decir Señor y otra cosa es vivir como gente que entiende que Él es el Señor. Y de la misma manera el profeta Ageo en este libro le hizo ver al pueblo judío que su aparente religiosidad no concordaba con su manera de vivir. Eso fue lo que hizo Ageo en este libro. Y prácticamente le hace un examen donde le cuestiona acerca de asuntos importantes
que les permite ver con claridad su realidad, ¿no? Porque a veces como que nos hacemos los locos y decimos, no, pero yo no veo que hice mal, pero Ageo nos desnuda el corazón. Primeramente les cuestiona por el propósito de vida, ¿no? Y ese es un cuestionamiento que revela muchas cosas. Yo le animo a que haga esa operación en su corazón. Cuestiónese acerca de sus propósitos. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cierto? ¿Por qué quiere lo que quiere este año que viene? ¿Cierto? Lo primero que le cuestiona es por su propósito de vida. Que aunque debería ser para Dios y para su gloria, para su obra, en realidad este pueblo se había dejado persuadir por la vanidad y ahora perseguía lo mismo que perseguía el mundo, ¿no? Perseguían exactamente lo mismo. Y Dios les cuestiona acerca de su propósito. También les confronta por sus obras, que debiendo ser enfocadas a lo eterno, se habían vuelto terrenales, efímeras, vanas. También les hace ver que aunque decían adorar únicamente a Dios, su actitud era totalmente ególatra, ¿no? Ellos tenían una indisposición hacia el templo, hacia lo que tenían que hacer para Dios, pero cuando les decía vamos a remodelar la casa, ¿qué decían ellos? Ahí sí tenían tiempo, ahí sí todo se les aparejaba. Y también les hace ver que aunque decían adorar únicamente al Dios de la Biblia, en realidad se estaban adorando a sí mismos con esa actitud. Eran ególatras, ¿no? Y uno es un ególatra cuando uno no quiere lo de Dios, pero sí quiere lo de uno. Porque nuestra razón de ser no somos nosotros. ¿Quién es? Es Dios. Y por último, el profeta les hace entender que tener un propósito mundano, hacer una obra vana y tener una actitud ególatra es andar en contravía a Dios. Eso es andar en contravía a Dios. Miren que no necesita usted ser un fornicario, un asesino, no. Cualquiera que vive para sí mismo y no para la gloria de Dios está viviendo en contravía a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios, a su propósito que es la gloria de Dios. Y esa es la realidad, mis hermanos. Así vive el hombre en su pecado, en contravía a Dios. El mensaje de Ageo es muy pertinente para la iglesia de hoy, que también se ha apartado del propósito, de ese propósito para el que Dios le puso en esta tierra, que es la gloria de Dios, y ha adoptado los propósitos efímeros del sistema de este mundo. Los hemos hecho nuestros. Es un mensaje muy propicio para la iglesia que está comprometida con una agenda totalmente vana, persiguiendo lo pasajero, anhelando la vanagloria de la vida y que ha abandonado la obra de Dios, la predicación de la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos profesan adoración al Dios único, pero en realidad viven una vida ególatra, centrada en sí mismos, una vida donde Dios no es la prioridad, sino su propio gusto, sus anhelos, sus metas, sus propósitos, donde no hay amor al prójimo sino interés, conveniencia. Y Ageo confronta a la iglesia que tiene un propósito mundano, que hace una obra vana y que tiene una actitud ególatra. Y le recuerda que vivir así es andar en contravía a Dios y le llama a volver su mirada a Cristo. A Cristo como la verdadera razón de su existencia. Y eso es importante para nosotros. Tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de lo que Ageo nos ha enseñado y volver nuestra mirada a Dios. La razón por la que estamos aquí es el Dios soberano. El tercer tema que nos habla Ageo es de las consecuencias como justas, ¿no? Ese es otro tema que es importante y que a nosotros nos es difícil aceptar. Dice Ageo 2, 16 y 17. El tercer punto es que nos habla de las consecuencias como justas. Ageo 2, 16 y 17 dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y mis hermanos, este libro nos muestra al pueblo judío pasando un momento difícil.
¿Sí recuerdan? Ellos trabajaban mucho, pero ¿cuánto recogían? Poco. Tenían grandes ambiciones y se esforzaban por ellas, no eran flojos. Pero no daban resultado. Sus cultivos tuvieron que soportar el viento solano, que dice ahí, ¿recuerdan? Tuvieron que soportar la plaga del tizoncillo, el granizo, y en los últimos años sus cosechas no dieron ganancias sino pérdidas. Esa es una situación bastante difícil, ¿no creen ustedes? Ahora, cuando pasamos momentos difíciles, solemos reaccionar pecaminosamente, ¿no les pasa? Culpamos a los demás, culpamos a Dios y generalmente expresamos descontento porque nos parece que la situación no es justa, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí si soy cristiano? Nos mostramos confundidos, pero en el fondo nosotros sabemos lo que está pasando. Calificamos la situación de injusta porque nos es más fácil hacernos la víctima que aceptar nuestra culpa y asumir la responsabilidad que tenemos. Pero Dios, a través de su palabra, por medio del profeta Ageo, nos confronta con nuestro pecado y nos deja ver que todo ese caos en nuestra vida no es casual. Es la consecuencia justa de nuestros actos, de apartarnos de nuestro propósito, del propósito que Dios nos dio, de rebelarnos a su voluntad, de abandonar su obra y de practicar una vida mundana y vana y ególatra. Y nos llama al arrepentimiento, a volvernos en amistad con Dios, a corregir el rumbo de nuestra vida, a volver al camino de su voluntad. Mis hermanos, la cosa más necia que podemos hacer nosotros cuando somos confrontados por Dios es contender con Él. Eso es lo más necio que puede hacer el hombre, sin embargo, es lo más común, ¿no creen ustedes? Dios sabe quiénes somos. Él sabe qué pensamos, conoce lo que vamos a decir antes de que la palabra salga de nuestra boca. El Señor no solo conoce nuestros actos, sino también nuestras intenciones. Y aún así, los hombres somos tan torpes que pretendemos que podemos engañarle, que nos atrevemos a justificarnos delante de Él, como si se pudiera, ¿no? Les decimos, es que lo que pasa es que fue que, ¿cierto? Somos tan torpes que intentamos huir, escondernos, evadir nuestra responsabilidad como Jonás. ¿Se puede uno esconder de Dios? ¿Podemos engañarle? ¿Podemos persuadirle de que no fue nuestra culpa? ¿Podemos convencerlo con una oración de 20, 30 minutos? ¿Podemos? No, no podemos. Pero si Dios nos golpea con duras y fuertes consecuencias, es porque nos ama. Si Dios nos confronta con su palabra y nos llama al arrepentimiento, es porque es nuestro Padre que nos ama. Y eso debemos tenerlo muy claro. No nos va a dejar tranquilos Dios. Somos hijos, no nos va a dejar tranquilos. Él va a perseverar en nosotros, a pesar de nosotros. Nosotros podemos ser los más tercos. Miren que todos somos pecadores, ¿o no? Todos somos tercos. Pero hay unos que le dan más trabajo, ¿no? O tal vez le damos más trabajo, ¿sí o no? Y Dios no va a descansar hasta terminar su obra en nosotros. No se desanime si usted es de los que más trabajo le da a Dios, ¿no? No se desanime. Dios está a cargo y Él no va a descansar hasta terminar lo que empezó en usted. El cuarto tema del que nos habla Ageo es de el favor divino como gracia. El favor divino como gracia. Dice Ageo capítulo 1 versículo 14. Ageo 1:14 dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Otra cosa en la que los pecadores nos equivocamos, y que el libro de Ageo nos recuerda, es en pensar que podemos ganarnos el favor de Dios.
Nosotros llegamos a pensar que podemos merecer el favor de Dios, ¿no? En nuestra necedad creemos que con moralismo y religiosismo podemos engañar a Dios y hacer que Él nos deba, ¿no? Pero Ageo nos deja tres cosas claras con respecto a esto. Primeramente, el carácter divino. Dios es santo, santo, santo. Es decir, no hay nadie tan santo como el Señor. Y por eso el estándar de justicia de Dios es la perfección, ¿no? Miren lo interesante. El estándar de justicia de Dios es ¿qué? La perfección. Si usted se quiere ganar el cielo, ¿cuál es el estándar de justicia? La perfección, ¿sí? Así que vaya viendo si ya se lo ganó. Lo segundo es que es el carácter pecaminoso del hombre. Ageo nos dice, ustedes son pecadores, ya lo vimos, ¿cierto? Desde la caída del hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y ante el carácter santo de Dios, pues no hay justo ni aún uno. ¿Quién puede decir que es justo? Ninguno. Y otra cosa que deja claro con respecto a esto, mis hermanos, el libro de Ageo, es la consecuencia lógica de todo esto. Si Dios es santo y los hombres somos pecadores, ¿quién puede ganarse el favor de Dios? Nadie, nadie. Esa es la respuesta. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Por eso dice que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Todo lo contrario, la Biblia dice que todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y prueba de ello es que la intervención divina en Ageo se dio no porque el pueblo era santo. ¿Por qué llegó Ageo a profetizar? ¿Porque el pueblo era muy juicioso? No, porque estaban en pecado, porque se habían apartado de Dios. Y si ese pueblo escuchó el mensaje de Ageo e hizo algo, fue porque Dios despertó su espíritu. Eso fue lo que leímos en el texto que acabamos de leer allí al comienzo de este punto. Dijimos, o vimos más bien, que Dios despertó el espíritu de este pueblo. Eso es gracia de Dios. Mis hermanos, el profeta Ageo presenta el favor de Dios como una expresión de su soberana gracia, que nada tiene que ver con el hombre o con lo que hace o con sus cualidades. No somos aceptados delante de Dios a causa del moralismo ni del religiosismo. La única forma en que el hombre pecador sea aceptado delante de Dios es por gracia, por Jesucristo, por su obra de redención. Por eso era importante el templo, mis hermanos, porque era el mensaje del templo. El mensaje del templo era el evangelio de Jesucristo. Y de nada servía que el pueblo judío fuera moral. Miren esto, de nada servía que el pueblo judío fuera moral. De nada servía que el pueblo judío fuera religioso si carecía del evangelio, que es el único que puede salvar y reconciliar al hombre. Y de nada sirve una religión en donde la gente sea muy moral. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente religiosa de otros que creen en otros dioses que son mucho más morales que nosotros? Claro, que nos darían ejemplo de moralidad, ¿no creen? Hay mucha gente que vive muy alejada de la vanidad, ¿no creen? Y en cambio los cristianos nos desvelamos por ella. ¿Sí o no? Nos darían ejemplo. Pero ¿de eso depende la salvación? No. Depende única y exclusivamente de Cristo. Por eso era importante el templo. Si el pueblo judío tenía religión, si tenía moralidad, eso no importaba porque al fin y al cabo eran pecadores. Pero si ellos tenían el evangelio, entonces eran el pueblo de Dios. Ustedes vieron que el lado, cuando Israel se divide en dos, Israel se va por su lado y Judá por su lado. Judá tenía el templo y el evangelio, Israel no. Israel fue moral, en mucho tiempo fue moral. También se entregaron a la idolatría, a la inmoralidad, pero ellos también habían tiempos en que eran morales, ¿cierto? Pero eso no les hacía pueblo de Dios. Lo que les hace pueblo de Dios es estar en la fe ¿de quién? De Cristo. Finalmente el pueblo que no tiene templo desaparece, ¿recuerdan? Israel del norte desapareció, pero los judíos que tenían el templo, que sabían de la fe, entendían la fe en Cristo, en el Cordero Redentor, ese pueblo siguió por la gracia del Señor. Estamos viviendo en un tiempo en el que hay muchos cristianos,
Mucha gente que se hace llamar cristiana, son cristianos profesantes, pero en su mayoría, desgraciadamente, no entienden el Evangelio. Hay mucha persona que se hace llamar cristiana que no entiende el Evangelio. La importancia de entender claramente el Evangelio bíblico en la iglesia es fundamental. El Evangelio es esencial para el pueblo de Dios. De nada sirve que haya una iglesia que se haga llamar cristiana, que sea muy moral, que sea muy religiosa, si carece del verdadero Evangelio de Jesucristo. Una iglesia sin el Evangelio no es iglesia. Es una apología a la hipocresía. Es un montón de sepulcros blanqueados. Es una cueva de ladrones, como dijo el Señor. Por eso no puede haber una verdadera iglesia donde no hay un evangelio genuino. Porque la iglesia es fruto de la obra de Dios a través del evangelio. Si no hay evangelio, no hay iglesia. Y eso nos lo deja claro Ageo. Ageo dice, el templo es importante porque el templo tiene el mensaje del evangelio. De nada sirven sus actos religiosos, de nada sirve su moralismo. Solo Cristo puede salvar al hombre muerto en sus delitos y pecados. El quinto tema del que nos habla Ageo es de Jesucristo como nuestro propósito. Ese es el quinto tema. Y si leemos Ageo 1:8, allí nos recuerdan acerca del templo. Ageo 1:8. Dice la palabra del Señor: subid al monte, traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Ahora dejé para el final el tema más predominante dentro del libro de Ageo. El tema del propósito, ¿no? Esa es otra cosa en la que los pecadores nos equivocamos, porque los pecadores vivimos como si el propósito de esta vida fuéramos nosotros. Nosotros vivimos como si la meta fuera ser feliz, ¿no? Y el mundo nos impone una cantidad de cosas, de metas en la vida, y nosotros le cogemos la idea al mundo, y empezamos a poner esas cosas como meta, y empezamos a soñar con lo que el mundo sueña, a desear lo que el mundo sueña, y resulta que nos apartamos del propósito verdadero, del propósito de Dios. Vivimos como si el propósito de nuestra vida fuéramos nosotros, y se nos olvida que somos de Dios, que fuimos creados por Él y que vivimos para Él. Dios nos hizo para Él. Y eso fue lo que pasó aquí en el pueblo de Judá. Un pueblo al que Dios había dotado de lo que necesitaba para la obra y le hizo volver a su tierra con una orden específica, pero que ante la oposición ellos abandonan esa obra, se olvidan del propósito y se dedican a sí mismos con más compromiso, con más empeño, con más esmero que el que le ponían a la reconstrucción, ¿sí o no? ¿Y no les parece que así somos nosotros? A nosotros nos pintan un negocio donde podemos lucrarnos y decimos, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cómo es la cosa? ¿Cierto? Pero nos dicen, hay que evangelizar, hay que hacer esto, aquello. Uy, pastor, pero es que justo me cogió comprometido, ¿cierto? No puedo. No, es que yo no soy bueno para hablar, ¿no? Pero pueden hablar con la amiga 1 hora, ¿cierto? Pero no somos buenos para hablar de Dios. Así somos. Pero el libro de Ageo nos recuerda que esa manera de pensar y de vivir es totalmente equivocada, ¿no? Esa manera de pensar en nosotros mismos y olvidarnos de Dios es equivocada. Dios nos enseñó en su palabra que el propósito de nuestra vida no somos nosotros, sino Él. Que estamos aquí para glorificar a Dios por medio de Cristo. Esa es la vida real. Esa es la verdadera razón de ser del hombre, de todos los hombres. ¿Cuánto más de la iglesia de Cristo? A la pregunta existencial de cuál es el sentido de la vida, la respuesta no puede ser humana. No la podemos encontrar en nosotros mismos porque nosotros somos creación.
esa pregunta encuentra su respuesta únicamente en el Creador, en el que nos diseñó, en el dueño de nuestra vida, que es Dios. No estamos aquí por ningún propósito humano o terrenal, por más noble, por más loable que parezca. Estamos aquí para Dios. El propósito siempre ha sido Él. El propósito siempre ha sido Él, ha sido su gloria, su reino, su evangelio. Y eso es lo que realmente importa en esta vida. ¿Recuerdan la frase con la que empezamos de William Carey? Él dijo: Señor, líbrame de ser exitoso en lo que no importa, ¿cierto? Pues Ageo nos recuerda que lo que importa es Dios, su gloria, que estamos aquí para Él. Y solamente cuando el hombre pecador, por la gracia de Dios en Cristo, entiende esa realidad, es cuando él puede tener plenitud de vida. Si no entiende que es de Dios y que vive para la gloria de Dios, pues no puede tener plenitud de vida, va a vivir de una manera triste. En este libro vimos que cuando el pueblo judío vivía para sí mismo, cuando era egoísta, cuando era mundano, cuando era avaro, cuando era vano y se había olvidado del propósito de Dios, era un pueblo insatisfecho. ¿Recuerdan cómo era este pueblo? Era insatisfecho, era amargado, vivía angustiado, vivía en queja. ¿Por qué? Porque andaba en contravía a Dios y a su voluntad. Uno diría que el que se dedica a sí mismo debería vivir mejor, ¿no? Si se dedica a sí mismo, pero ¿cómo vivían ellos? De manera triste. Pero cuando este pueblo se arrepiente y empiezan a alinear su propósito al de Dios, su voluntad a la voluntad de Dios, cuando empieza a ordenar sus prioridades y a poner lo eterno por encima de lo efímero, entonces aprende a vivir en el gozo del Señor, aprende a tener paz y empieza a vivir en plenitud. Y Dios promete bendecirlos en todo lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque el propósito ahora era ¿quién? Era el Señor. Miren lo lindo, ¿cierto? Miren que Dios no está enojado porque trabajemos. No, trabajemos. No está enojado porque hagamos dinero, no, hagámoslo también, ¿cierto? No está enojado porque tengamos familia. No está enojado porque salgamos. No está enojado por nada de eso. El enojo de Dios en Ageo es porque ellos lo hacían para sí mismos, para su gloria, para su propia gloria y no para la gloria de Dios. El enojo de Dios es porque ellos se habían olvidado de para qué estaban en esta tierra y se habían dejado enredar por el mundo. Desafortunadamente tenemos que reconocer que, como en el tiempo de Ageo, gran parte de la iglesia moderna se ha enredado en la vanidad del sistema de este mundo. Vive para sí misma, se ha vuelto egoísta, mundana, vana, y se ha olvidado del propósito de Dios, de ese propósito que Dios le trazó, de su verdadera razón de ser en esta tierra. Se ha olvidado de la gran comisión. Y eso ha provocado que muchos cristianos vivan en contravía a la voluntad de Dios, enredados en los afanes de este mundo, sin contentamiento, insatisfechos, en angustia, en quejas, y no en alabanza y adoración como corresponde al pueblo de Dios. Miren, hoy es uno de los días en que menos cristianos van a la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Hoy es uno de los días en que menos cristianos van a la iglesia. Y tenemos un año maravilloso en el que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos bendijo, ¿sí o no? Deberíamos todos los cristianos estar adorando al Señor. Está bien que no estemos en la ciudad, pues allá donde estemos, adoremos al Señor. Hoy debería ser el día en que menos deberíamos olvidarnos de Dios. Es el día para agradecer. Yo siempre digo que el último domingo del año es el día de acción de gracias, ¿no? Es el día en que decimos: Señor, gracias por todo. Y tenemos que reconocer toda la misericordia que Dios tuvo este año con nosotros, de toda la grandeza de su bondad, de toda la paciencia que tuvo con nosotros. Sin embargo, la gente hoy está más enredada en las cosas del mundo que pendientes de agradecer a Dios, y eso es triste. Y eso ha provocado que muchos cristianos vivan de una manera que es contraria a la palabra de Dios. El llamado de Dios a través de Ageo es al arrepentimiento, es a empezar a alinear nuestros propósitos al propósito de Dios, porque por eso estamos aquí.
es empezar a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El llamado es a comenzar a ordenar nuestras prioridades de manera bíblica, a poner lo eterno por encima de lo pasajero, porque solamente cuando aprendemos a vivir para la gloria de Dios, disfrutaremos de su amor, de su paz, de su plenitud. Y Dios bendecirá todo lo que hagamos, porque ya no lo hacemos para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Ageo nos deja claro que estamos aquí para la gloria de Dios. Y eso quiere decir que lo que es verdaderamente importante en esta vida es lo que glorifica a Dios. Lo que es conforme a su voluntad, conforme a su diseño. Pero el mundo nos quiere vender la idea de que estamos aquí para nuestra gloria, ¿no? Y eso quiere decir, según el mundo, que lo que realmente importa es lo que es conforme a nuestra voluntad, lo que usted quiera, ¿no? Esa es la filosofía de este mundo. Viva como usted quiera, para lo que usted quiere. Trácese sus propias metas, olvídese de Dios, de todo eso, trácese su propio camino, su propia meta. Usted es el dueño de su propio destino. ¿Se han escuchado esas frases? Todo eso es del mundo. ¿Quién es el dueño de nuestro destino realmente? Dios. Eso es la idea que nos vende el mundo. Que estamos aquí para nuestra gloria. Que lo que realmente importa es lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Y eso la Biblia lo llama egolatría. Eso es lo que la idolatría de uno mismo. Y pretender imponernos unas metas que no son las de la Biblia. El mundo pretende imponernos esas metas. Unas metas que no son las de la Biblia. Un estilo de vida con el cual alcanzaremos supuestamente un éxito, una realización como hombres. Y muchos corren detrás de esa vanidad y desprecian lo que sí tiene valor. Desperdician su vida y sufren las consecuencias, como en el libro de Ageo. Y muchos cristianos se han dejado afectar por el mundo y viven enredados en toda esa egolatría, en toda esa vanidad, afanándose y suspirando por lo vano, llenos de ansiedad y no de contentamiento, llenos de queja y no de gratitud. Pero el llamado que Dios hace a través de Ageo es al arrepentimiento, a renovar nuestra mente por la palabra, a volver nuestros ojos a lo que realmente importa, a ponerlos en Dios, en su voluntad, en su obra. Y yo quiero terminar diciéndoles, según el libro de Ageo, cuál es el modo de vivir plenamente en esta tierra para los creyentes. ¿Cómo vivimos nosotros plenamente en esta tierra, nosotros los creyentes? Todo creyente que quiere disfrutar una vida abundante debe aprender a vivir con la conciencia de que Dios es el creador, el dueño de todo lo que existe, que Él es el soberano que puede hacer con su creación todo lo que Él quiere, que todos los hombres somos pecadores y que lo único que diferencia a los cristianos es que hemos sido redimidos por la gracia del Señor, que la gran mayoría de nuestros problemas son consecuencias de nuestros pecados y que lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y arrepentirnos. Que no podemos engañar a Dios con moralismo, con misticismo, con religiosismo. Que nuestra única confianza debe ser la gracia de Cristo y su evangelio. Que estamos aquí para la gloria de Dios y que Cristo es la única razón de nuestra existencia. La pregunta ¿es esa la manera en que estamos viviendo? ¿Es esa la manera en que estamos pensando? ¿O estamos como el mundo, corriendo detrás de todas aquellas cosas que el mundo nos ha pintado? Miren, desgraciadamente, mis hermanos, el mundo nos hace sentir que lo que es bueno para Dios es malo para nosotros. Miren lo interesante. El mundo nos hace sentir que el orden y el diseño de Dios es malo y es perjudicial para nosotros. Ustedes analicen y piensen un poco en esto. Dios en su palabra, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con esto porque somos cristianos. Dios en su palabra dice que Dios creó a la mujer como ¿qué? Ayúdenme ustedes. Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Cuando Dios hizo a la mujer, Él dijo que ella era dadora de vida. Eso significa dadora de vida. Miren,
está para hacer ayuda de su marido, está para dar vida, ¿no? Eso habla de su maternidad. Y está también para servir. Dios le dio el don del servicio. Ustedes miren la mujer virtuosa. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esto que yo estoy diciendo, ¿cómo le cae al mundo? Mal. El mundo quiere cambiar la forma de pensar de la mujer. Y le dice, y muchas veces los padres somos culpables de eso, ¿no? Que cogemos a las niñas, pues Dios no me dio una niña, ¿no? Pero imagínense, muchas veces las mamás, sobre todo las mamás, ¿no? Se han dejado enredar con esto de filosofía del mundo y le dicen a la niña, usted no va a ser sirvienta de nadie, ¿sí o no? O sea, el servicio, ¿qué dice? Para afuera. Eso ya, ese don tan lindo que Dios les dio, para afuera, ¿sí o no? ¿Cierto? Usted no va a ser la empleada de servicio de nadie, primero, ¿sí o no? Así habla el mundo. Le dice, usted no se va a llenar de chinos, ¿sí o no? O sea, maternidad, cero. Usted no se va a llenar de chinos, ¿cierto? Usted no va a estar detrás del marido haciendo lo que él le dice, ¿cierto? O sea, ayuda idónea, ¿qué? Cero. Y perdonen la expresión, pero ¿para qué sirve una mujer que Dios creó para esas tres cosas? Si se ha revelado esas tres cosas, pregunto yo. Eso es algo que nosotros debemos pensar. Que de pronto me censuran en YouTube. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, no lo digo yo, no lo dice Henry Velázquez. Dios dice, te haré ayuda idónea. Dios dijo. Dios puso a la mujer como dadora de vida. Eso es un privilegio. Eso no es una carga ni una desgracia. Eso es un privilegio. Tener hijos es un privilegio, ¿o no? Todas esas cosas son maravillosas. Y el hecho de que hoy el mundo esté en contra de eso es porque el mundo es contra Cristo. Por eso no puede haber una mujer cristiana feminista. ¿Sí o no? No puede. Porque si usted cree en la Biblia dice que usted es dadora de vida. La Biblia dice que usted es ayuda idónea. La Biblia dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Así lo dice. No existe ese nombre de cristiana feminista. Es una contradicción. No existe. La Biblia dice que hay mujeres virtuosas, ¿cierto? Que son la mujer de Dios. La mujer cristiana no debe dejarse llevar por lo que dice el mundo. No es agradable para el mundo lo que nosotros predicamos. Y para que nosotros seamos agradables al mundo tenemos que sacrificar la verdad. Y aquí no la sacrificamos. La Biblia dice eso. Y así como ese pensamiento de la mujer, pasa lo mismo con el hombre. Pasa lo mismo con el trabajo. Pasa lo mismo. El mundo cambia la manera de pensar acerca de... Para el mundo moderno el trabajo es algo de lo que nos queremos desligar, una maldición. ¿Sí o no? Los hijos son una maldición para el mundo, que no nos dejan libres, preferimos adoptar un perro. Y yo no estoy diciendo que sea malo tener un perro, pero si usted lo hace en rebeldía a Dios. Hace poco hablé con alguien que me decía, yo le preguntaba porque sufre mucho con su mascota, y le preguntaba, ¿y usted para qué tiene mascota? Y dice, es que los que no tenemos hijos, queremos sentir eso, y tenemos que aunque sea adoptar un perro, me dijo. Eso me dijo esa persona. Mis hermanos, si nosotros estamos en contra de lo que Dios dice, eso sí es pecado. No es pecado querer ser un soltero. ¿Cuántos solteros en la Biblia fueron de bendición? Pero es pecado cuando usted, convencido de las cosas que dice este mundo, usted sacrifica su hogar, su deseo de tener hijos, su deseo de tener un hogar, para alcanzar todo lo que el mundo llama éxito, que es una bobada. Que al fin y al cabo de eso no queda nada. Mis hermanos, si somos creyentes, Ageo nos llamó la atención todo este fin de año, ¿cierto? Y nos enseñó que estamos aquí para la gloria de Dios, que no estamos aquí para lo que dice el mundo. Cambiemos nuestra mentalidad, renovemos nuestra mente. Si usted se ha dejado infectar del mundo y usted es sensible a eso, pues aléjese de todo eso, renueve su mente a través de la palabra de Dios, porque estamos aquí para glorificar a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con la manera en que expresamos nuestra fe en la vida diaria, como terminamos este año, cómo hacemos lo que hacemos, cómo trabajamos. Así que Dios nos llama a vivir para la gloria suya. Amén. Vamos a terminar este tiempo agradeciendo a Dios, orando a Dios por este mensaje de Ageo y confesándoles, yo no sé cuántos de ustedes con este estudio se han dado cuenta de que son muy vanos, ¿no? De que son muy ególatras. E incluso podemos llegar a sentir que nosotros no somos capaces de cambiar eso. Y si usted piensa eso, yo le digo que tiene toda la razón.
¿Quién es el que es capaz de cambiar nuestro corazón y transformar nuestro espíritu? Solo Dios. La Biblia dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Quiera Dios despertar nuestro espíritu. Quiera Dios que en medio de todo esto que el mundo nos quiere imponer, nosotros podamos abrir los ojos y decir, nosotros no vivimos de esa manera, nosotros pensamos diferente. Quiera Dios que podamos incluso ser luz para otros que viven como el mundo y se hacen llamar cristianos. Que Dios permita que podamos nosotros ser luz en esta tierra. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte este hermoso estudio del libro de Ageo que ha sido tan enriquecedor, que ha sido tan maravilloso. Padre, tú eres el dueño, el Señor. Tú eres el que tienes toda la autoridad sobre nuestra vida. Tú nos has hecho con un propósito. Tú tienes un plan. Tú tienes un diseño, Señor. Y todo lo que es conforme a ese diseño, a ese plan, todo lo que te glorifica, eso es lo que nosotros los hombres debemos querer, amar, anhelar. Sin embargo, no es la realidad, Padre, porque nosotros somos pecadores. El mundo vive para sí mismo. Y los cristianos nos dejamos infectar de todo ese materialismo, de toda esa mundanalidad. Señor, permite por tu gracia que nuestro espíritu sea despertado para tu obra. Señor, como hiciste con ese pueblo judío, que despertaste su espíritu para trabajar en la obra del Señor, para dedicarse a lo que es verdaderamente importante. Señor, despierta nuestro espíritu. Que nosotros, como decía William Carey, podamos ser exitosos en lo que sí importa. Señor, que quitemos nuestro corazón de lo que no importa. Ayúdanos a vivir para aquel propósito que tú estableciste desde el principio, que estamos aquí para la gloria tuya, que estamos aquí para el extendimiento del evangelio del reino, que somos ese pueblo escogido, ese linaje santo, ese real sacerdocio, Señor, que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos de la vanidad, límpianos del orgullo, de la egolatría, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Tu palabra dice, no os conforméis a este siglo. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón se parece al del mundo y no al de Cristo. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que nuestro corazón esté puesto en tu voluntad. Que nuestro interés esté puesto en tu reino. Que vivamos para tu gloria, Señor. Que nos podamos olvidar tal vez de lo pasajero, pero no de lo eterno. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos el pueblo tuyo, estamos igual que el pueblo judío y necesitamos ese milagro precioso tuyo que despierte nuestro corazón para tu obra. Que este nuevo año que viene, Señor, podamos vivir para ti, podamos glorificarte y podamos disfrutar de tu bendición, porque cuando nosotros vivimos para tu gloria, entonces podemos disfrutar de la paz, del gozo y de la bendición tuya que está asegurada dentro de tus planes, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por este mensaje, Señor, que sinceramente ha cambiado nuestra manera de pensar en muchas cosas. Te pedimos, guíanos, Señor, ayúdanos a nosotros y a nuestros hijos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.